La Macedonia andina. La transformación de Bolivia hecha por el mariscal Andrés de Santa Cruz. Del escritor Philip T. Parkerson. Capítulo 1. El gran Maicu Andrés Santa Cruz Calaumana. El interés de los pueblos será mi única guía. Andrés Santa Cruz Calaumana. Santa Cruz tenía tendencias al caudillaje, al personalismo, al presidencialismo y además no era manejable. Pero debe considerarse como una inmensa desgracia que Santa Cruz no fue elegido presidente del Perú en 1827. Había en Santa Cruz aptitudes administrativas excepcionales y nada más lógico y más justo que hacer uso de ellas. Jorge Basadre. Santa Cruz es amable, sabe captar la voluntad de los ciudadanos y el respeto de los militares. Es caballero, tiene mucho talento y sagacidad. Simón Bolívar, 1826. La tranquilidad de la mañana del 25 de febrero de 1839 se vio súbitamente interrumpida por el estruendo de los cañones de la corbeta británica HMS Samaranch, que retumbaban en el fondeadero del puerto de Islay, Perú, sobresaltando a la población local y creando un tumulto de gritos de los aterrorizados caballos del pueblo. El buque de guerra de la Marina Real saludaba con una salva de 21 cañonazos al subir a bordo el gran mariscal Andrés Santa Cruz, un honor que el protocolo militar concedía casi exclusivamente a los jefes de Estado. En ese momento, sin embargo, Santa Cruz ya no era supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana ni presidente de Bolivia. Había renunciado oficialmente a ambos cargos el 20 de febrero en Arequipa, al enterarse de que había sido depuesto por un golpe militar en Bolivia. El clima de incertidumbre que siguió a las dimisiones hizo surgir el fantasma de la violencia política y la anarquía, lo que llevó al cónsul general británico en Lima, Bedford Hinton Wilson, a temer represalias contra su viejo amigo, el Protector. Por ello, Wilson pidió al almirante británico al mando de la Escuadra del Pacífico de la Marina Real, con base en el Callao, que enviara al Samaranch a la zona para rescatar al mariscal si las circunstancias lo exigían. Mientras tanto, Thomas Crompton, vicecónsul británico en Islay, fue enviado a Arequipa para escoltar a Santa Cruz hasta el puerto, donde estaría más a salvo. El 22 de febrero, Compton acompañó al mariscal y a su distinguido séquito de jefes militares y altos funcionarios del gobierno a Islay, donde Santa Cruz recibió asilo en el viceconsulado británico. A la mañana siguiente, un destacamento de lanceros peruanos entró al galope en la ciudad para detener a Santa Cruz. Sin embargo, su misión se vio frustrada por Compton,
que denegó el permiso a los jinetes peruanos para entrar en su residencia, donde el mariscal se encontraba bajo la protección de la bandera británica y del gobierno de su majestad. 2 días más tarde, temiendo por la vida del antiguo protector, el diplomático británico hizo una señal al capitán del Samarang, William Broughton, para que desembarcara con un destacamento de 30 marineros fuertemente armados para proteger la integridad física del consulado y de su distinguido huésped. Los soldados peruanos se tranquilizaron y permitieron que el oficial y sus hombres escoltaran al mariscal y a su séquito a bordo del barco. El comandante del Samarang rindió la salva de artillería al ilustre estadista, tenido en tan alta estima por el gobierno de Su Majestad, la Reina Victoria, y que se había ganado la admiración del oficial naval por su estricto porte militar y su digno comportamiento en la adversidad extrema. Broughton comentó al vicecónsul británico: Santa Cruz es un noble individuo, tan sereno, masculino y firme en medio de la pérdida y ruina total de su poder. Representa un espléndido triunfo de la mente sobre las miserias de este mundo. El general Miller, William Miller, que acompañó a Santa Cruz en el viaje al exilio, vio cómo su propia admiración y estima por el ex protector aumentaban exponencialmente por la serenidad y compostura que mostraba a pesar de haber sufrido la ruptura del sueño de su vida tras la traición y la derrota. 3 días después de que Santa Cruz y sus compañeros abordaron en el HMS Samarang, este zarpó rumbo a Guayaquil, transportando al célebre estadista a un exilio del que nunca más regresaría. Cuando Andrés de Santa Cruz asumió la presidencia en 1829, tras menos de 4 años de independencia, la República de Bolivia estaba sumida en un caos político y un estancamiento económico que la llevaban al borde del colapso. En la actualidad, un país en condiciones similares sería calificado de Estado fallido. En 1828, el país había sufrido 2 golpes de Estado militares, un asesinato presidencial y una invasión extranjera. La economía estaba en ruinas, la productividad de sus legendarias minas de plata habían caído en picada y el comercio exterior se había visto gravemente desbaratado. Cercada casi por completo por las cumbres andinas y selvas impenetrables, Bolivia había perdido el acceso a su puerto natural de Arica, dejando a la recién nacida república prácticamente sin salida al mar. Abre corchetes. N.A. Punto seguido. Esta desafortunada situación fue el resultado de la propuesta de Simón Bolívar del antiguo principio jurídico romano de uti possidetis iuris para fijar los límites de las nuevas naciones independientes siguiendo las líneas de las principales divisiones jurisdiccionales que se crearon durante el período colonial español. El año de 1810, el mismo en que estallaron
las rebeliones contra España, se utilizó como fecha para determinar las fronteras internacionales en gran parte de Sudamérica. Cierra corchete, punto aparte. No obstante, en los 5 años siguientes logró salir del desastre para convertirse en la república sudamericana más estable, tanto en lo político como en lo económico, y mejor gobernada. En 1835 se había convertido ya en un estado consolidado, con un gobierno eficiente y bien gestionado, con su propia constitución y códigos legales, un sistema judicial operativo y posiblemente el mejor ejército de la región. Bolivia llegó a la cima de su poder y prestigio de la mano firme y capaz del presidente Andrés de Santa Cruz Calahumana, que la moldeó para que sirviera de base sólida a su plan de reunificar a Bolivia y el Perú en una sola nación. El exitoso programa de Santa Cruz para la reorganización del Estado convirtió un país aislado y de segunda categoría en una nación respetada y a Santa Cruz en un líder de la política regional, un caso único en la Sudamérica de principios del siglo XIX. Esta transformación aparentemente milagrosa le granjeó a Bolivia el respeto y la admiración de las grandes potencias europeas, pero también la envidia de muchos en las repúblicas vecinas porque no podían evitar contrastar el caos y la anarquía que asolaban sus propios países con la paz y la estabilidad que reinaban en el país altiplánico. Incluso las autoridades de naciones que pronto se convertirían en enemigas implacables de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana expresaron su admiración por Bolivia y su presidente. El ministro de Asuntos Exteriores de Chile, en 1832 al 1835, Joaquín Tocornal Jiménez, elogió el orden y el progreso forjados por el gobierno del altiplano. 2 puntos aparte. La República de Bolivia llama particularmente la atención de todo el que se interesa en la suerte de América. Es verdaderamente admirable el orden que allí se observa y los progresos de toda especie que se hacen en su carrera política, a pesar de todos los trastornos que han agitado a sus vecinos. El nombre de Santa Cruz, a quien en la mayor parte se deben tantos bienes reales, se va haciendo a cierto punto tan célebre en su patria como el de Washington en los Estados Unidos. Quiere el cielo conservar un ciudadano tan interesante y proficuo. Punto aparte. Andrés de Santa Cruz, cuya visión panperuana se materializó brevemente en la creación de la Confederación Perú-Boliviana, fue presidente de Perú en 1826 a 1827 y de Bolivia en 1829 a 1839, así como supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana en 1836 a 1839. Con la excepción de Simón Bolívar, fue el único estadista de verdadera talla internacional que gobernó en estas 2 repúblicas.
El Cholo Getón o el Gran Mailcú. Aunque se ha escrito mucho sobre él, pocos historiadores han mostrado una verdadera comprensión o aprecio por el genio, la visión, el talento y los logros de Santa Cruz. En general, los peruanos lo han considerado un extranjero que sometió su país a la dominación boliviana con la Confederación Perú-Boliviana en 1836 a 1839. Los bolivianos frecuentemente han alegado que sacrificó los intereses de su país en favor de Perú. Estas opiniones prevalecen porque la mayoría de los escritores se han adherido a la versión oficial, entre comillas, versión oficial, de la historia fabricada por los bolivianos y peruanos que lo derrocaron y desmantelaron su confederación en 1839, en lugar de escarbar laboriosamente en los archivos para extraer y analizar los datos que se encuentran en los documentos históricos de la época. Así pues, Santa Cruz ha seguido siendo una especie de enigma cuyo lugar en la historia todavía es objeto de controversia. ¿Quién era este hombre desconcertante, denostado por muchos y celebrado por unos pocos? Andrés Santa Cruz vino al mundo en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz el 5 de diciembre de 1792. Sus padres fueron don Joseph de Santa Cruz y Villavicencio, criollo de Huamanga, en el Bajo Perú, y doña Juana Basilia Calumana y Salazar, de La Paz. Joseph era caballero de la Orden de Santiago, una de las tres principales órdenes militares de la nobleza de España, y ocupaba el cargo de subdelegado de la provincia de Caupolicán o Apolobamba. La madre del niño era hija del maestre de campo don Matías Calumana Yanaique y de doña María Justa Salazar y Manzaneda. A pesar de ser mujer, Juana Basilia, como única hija superviviente de la pareja, heredó el cargo de su padre como cacique del pueblo de Huarina, a orillas del lago Titicaca, en la provincia de Omasuyos, cuando don Matías falleció en 1782. Descendiente de una larga estirpe de caciques aymaras, la caudalada familia calahumana gozaba de la condición de hidalgos reconocida por la corona española, lo que los situaba entre las élites sociales de La Paz. Abre corchetes N.A. seguido. La fortuna familiar quedó claramente demostrada por la cuantiosa dote de 65.442 pesos que la madre de la novia entregó a Joseph Santa Cruz cuando se casaron en 1789. Cierra corchete, punto aparte. Andrés nació en la residencia de la familia Calumana, ubicada en la esquina de las calles Mercado y Socabaya, a pocas manzanas de la plaza principal de la ciudad, donde años más tarde el mariscal planeaba construir un palacio que llevara el nombre de la batalla de Socabaya, en la que él fue victorioso y que puso fin a la Guerra Civil Peruana de 1835 a 1836. Los avatares de la historia, sin embargo, nunca le permitieron llevar a cabo la construcción de la mansión. Como mestizo,
Andrés Santa Cruz Carlomana fue un hombre de dos culturas con grandes diferencias. Tal vez como ha afirmado Alfonso Crespo Rodas en su excelente biografía, la mezcla de sangre aymara y española que corría por sus venas le confirió a Santa Cruz las cualidades y defectos de ambas razas. Naturalmente, desde niño, Andrés se vio influido por las diferencias culturales de sus progenitores. De su padre heredó la ambición y de su madre la tenacidad. Con el título El Cóndor Indio, Crespo Rodas invocó el simbolismo de la religión andina. En la cosmovisión aymara, el majestuoso cóndor andino se identifica con el Malcu, el gran espíritu de las montañas y protector de su pueblo, por lo que es muy venerado. El Malcu está en la cima de la jerarquía del mundo de los espíritus, por lo que la palabra también significa jefe o cacique. Jefe o cacique. Desde este punto de vista, Andrés Santa Cruz podría considerarse el primer presidente indígena de Bolivia. Repetimos, desde este punto de vista, Andrés Santa Cruz podría considerarse el primer presidente indígena de Bolivia. Tanto amigos como enemigos se referían a menudo a Santa Cruz como indio o cholo. Uno de sus críticos peruanos más feroces, Felipe Pardo Aliaga, le insultó célebremente con el calificativo de el cholo jetón. Los diplomáticos europeos que admiraban y respetaban a Santa Cruz también le llamaban indio, pero con gran respeto. El cónsul general francés en Chile y el encargado de negocios británico en Lima, que se convirtieron en sus íntimos amigos, sostenían que Santa Cruz era descendiente de los incas y por tanto perfectamente apto para gobernar Perú y Bolivia. Los historiadores también han destacado su herencia indígena. Un estudio reciente postula que Andrés Santa Cruz sufrió una crisis de identidad debido a su mestizaje y doble nacionalidad. Esta última solo se convirtió en un problema después de que Bolivia declarara su independencia en 1825. Hasta ese momento Santa Cruz se consideraba peruano. Además, en febrero de ese mismo año fue nombrado peruano natural por ley del Congreso, junto con todos los que habían servido en el Ejército Libertador durante el último año. Sin embargo, las circunstancias que surgieron a partir de entonces le obligaron a elegir entre ambos. Compadres tanto del Perú como de Bolivia, podía reclamar legítimamente pertenecer a ambas divisiones del antiguo virreinato español del Perú. Santa Cruz, que nunca aceptó del todo la división de Bolivia y Perú, dedicó su vida pública a la construcción de la nación panperuana, aunque cuando se vio obligado, optó por el país de su nacimiento, Bolivia. En cuanto a la raza, Santa Cruz nunca se identificó públicamente ni en su correspondencia, ni siquiera en ella, como indígena. La razón por qué no lo hizo no se sabe. De hecho, las distinciones raciales eran más fluidas en los países andinos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, lo que permitía a los mestizos cruzar las rayas raciales sin mucha dificultad. Aún así, el término indio tenía connotaciones tanto negativas como positivas
en aquella época. Ciertamente, en algunos círculos de la sociedad boliviana y peruana, el racismo era muy fuerte, por lo que políticamente no era conveniente hacer alarde de su ascendencia indígena. Sin embargo, esto no quiere decir que no se identificara con los pueblos originarios de Bolivia y Perú, o que careciera de simpatía y respeto por ellos y por su cultura. A lo largo de su carrera pública, Santa Cruz adoptó medidas que beneficiaron a los nativos de ambos países, y el principal objetivo de su vida fue reunirlos en un estado coherente, algo similar en términos generales al que existía en la época de los incas.